¿Dónde tenemos ubicado a Mesoamérica territorialmente? ¿Tienes? Pues territorialmente sería de la mitad del territorio se puede decir que de Ciudad de México hasta todo el sureste del país. Muy bien, entonces vemos que es la parte, una parte norte, una porción muy pequeña de la parte norte de nuestro territorio. Todo lo que viene siendo la parte central del territorio mexicano, el sur que compone los estados de Campeche, Oaxaca y Puebla, y el sureste mexicano, en la cual tenemos a Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pero también abarca parte de Centroamérica, abarca lo que es Honduras, Belice, Guatemala y El Salvador, incluyendo una porción de Costa Rica. Toda esa extensa área es la que conforma la zona de Mesoamérica. Y en esta zona de Mesoamérica pues hay una gran riqueza en cuanto a riqueza cultural. Muchos grupos indígenas y poblaciones originarias se encuentran establecidas en esta región. Entonces, tiene una diversidad biológica muy rica, pero también una diversidad cultural muy importante. Y por eso se explica de que esos sistemas agrícolas tradicionales, que fueron la base de la economía de esas culturas, y la base fundamental de la alimentación, pues se le haya dado ese manejo importante en cuanto a la diversidad de cultivos que allá se establece, ¿no? Entonces nos dice que Mesoamérica alberga 200 tipos de ecosistema, por lo tanto tiene todos los tipos de ecosistemas existidos en el mundo, y por lo tanto eso permite que también tengamos una mayor diversidad de especies en esta área, ¿no? 200 ecorregiones. Las ecorregiones son porciones muy particulares de suelo, de flora, de fauna, de clima, que favorecen también la diversidad de especies endémicas de esta región, ¿no? Especies que solamente las encontramos allá. Y nos dice que aloja el 7 hasta el 10% de todas las formas de vida conocidas en la Tierra, ¿no? Entonces la diversidad que existe aquí, pues es muy alta. Y eso pues permitió también el sustento de estas culturas mesoamericanas que se establecieron en ese momento. Aparte, posee el 80% de las zonas naturales protegidas. En esta área, por su riqueza biológica que tiene, pues el gobierno, todos los gobiernos de los países, pues igual han fomentado espacios naturales para proteger esa diversidad biológica. Y esos espacios naturales se encuentran siempre muy cerca a los asentamientos humanos, incluso algunos grupos étnicos todavía se encuentran viviendo dentro de la reserva y dándole ese manejo a esos recursos naturales para producir sus alimentos. Y ese manejo, pues es el manejo tradicional, ya sea la milpa, ya sea las terrazas, los camellones chontales o los solares que ellos tienen para abastecerse de alimentos de esta zona, ¿no? Y también hacen uso racional de esa diversidad de especies, sobre todo de especies maderables, algunas especies ornamentales, que son cosechados bajo un plan de manejo y posteriormente son comercializados o vendidos para obtener recursos de esa población, ¿no? Y también nos dice que son 26 grupos indígenas con más de 56 variantes dentro de ellos. ¿Sí? Entonces vean que la riqueza cultural de los grupos aborígenes que en ese momento poblaron el territorio, pues todavía sigue viva su cultura, ¿no? Y se representan 26. Algunos pues ya están a punto de desaparecer porque son comunidades ya muy marginadas, la población se ha reducido, ha habido pérdida de cultura también y por lo tanto hay algunos grupos indígenas que ya están a punto de desaparecer, ¿no? Y por esa riqueza cultural, pues vemos solamente en el territorio mexicano, pues vemos a la cultura maya, en la cual está ubicado. ¿Dónde tenemos a la cultura maya? Solamente en Yucatán tenemos a los mayas. No, también en También parte en de No, Belice, Belice, ¿En dónde, Mir? en por Guatemala y parte de Belice Belice, también. Guatemala,
el sur. Muy bien, Belice, Guatemala, una parte de Honduras, también El Salvador. También encontramos a los mayas de esta zona. Solamente que los mayas que viven en esta región, pues derivan de la cultura maya, pero y practican su cultura, pero el idioma, la forma de vestimenta y muchas partes culturales y religiosas, pues no la comparten con el maya, ¿no? Con el maya yucateco. Por ejemplo, si yo hablo un maya yucateco y me quiero comunicar con un maya quiché de Guatemala, pues probablemente no me pueda entender ni yo lo pueda entender porque el lenguaje ha cambiado. Algunos aspectos que no cambian, por ejemplo, en el maya yucateco y el maya de Guatemala, son los elementos de la naturaleza, el suelo, el agua, la lluvia, el sol. Todos esos tienen la misma definición, tanto en maya yucateco como en maya de Guatemala, ¿no? Y lo mismo pasa incluso en Chiapas. También en Chiapas sabemos que hay grupos conformados por grupos mayas, y el maya que se habla allá es diferente, ¿no? El maya quiché que se habla en esta zona, ¿sí? Entonces, toda la península, vean qué tan grande es nuestra cultura, desde la península de Yucatán hasta los países de Centroamérica que ya mencionamos, abarca ese gran territorio de la cultura maya, ¿no? La cultura olmeca la tenemos ubicada en Tabasco y en parte de Veracruz. Los mixtecos y zapotecos los encontramos en la zona centro, sobre la zona sur y centro, en Puebla y en Oaxaca es donde vamos a encontrar esta cultura. Los toltecas y mexicas los tenemos en el Valle de México, en Tlaxcala, Morelos, en México, en la Ciudad de México, lo mismo que los teotihuacanos, ¿no? Y cada uno de esos grupos étnicos, de esos grupos originarios, tienen particularidades en cuanto al uso y manejo de la diversidad biológica. Cada uno de esos grupos han desarrollado gran información en cuanto a la clasificación botánica de las plantas, en cuanto a los usos que se le puede dar, no solamente a las plantas cultivadas, sino también a las plantas que se encuentran en los ecosistemas. Entonces, por eso, cuando hacemos estudios de botánica y tenemos que recabar información en campo, pues les comentaba que no obviar esa riqueza cultural que se tiene, esa información que los grupos indígenas nos pueden proporcionar, ¿no? En cuanto al manejo de esos recursos, en cuanto al conocimiento de esos recursos. Y solamente darle ese valor cultural, ese valor también culinario por las comidas que se preparan con esos diferentes guisos, pues podemos también promover todavía más y revalorar esas especies que incluso muchas ya se encuentran en peligro de extinción, especies que se cultivan, variedades que ya están en riesgo de perderse. Entonces, rescatando esa información, dándole ese sentido, ese valor ecológico, económico y cultural, pues podemos revalorar y tal vez fomentar el cultivo racional de esas especies, ¿no? Entonces, en ese sistema, en Mesoamérica, donde están asentados los grupos originarios, encontramos diferentes sistemas de producción tradicional, entre los cuales encontramos a las chinampas, ¿sí? Las chinampas que se encuentran en el Valle de México, que son practicadas. Entonces dice que las chinampas son, imagínense ustedes, conocen el canché, donde se siembran hortalizas aquí en los solares. Sí, maestro. Sí, entonces es más o menos como un canché, es una cama elevada, una chinampa, solamente que acá manejan, utilizan un elemento muy importante que es el agua para regar los cultivos. Y por eso en esos sistemas de producción generalmente se establecen en los cauces de ríos, en los cauces de lagunas, para que se puedan regar esa diversidad de plantas que se cultivan ahí. Entonces van armando, es un armado de madera, una madera que flota, una madera que es hueca, le llaman huevontle, creo que si no me equivoco es pariente de esta planta que utilizan mucho los pescadores para poner su cordel, se me fue el nombre, Bambú. creo que es una gravilla. ¿Carrizo? Ah, el carrizo, exactamente. El carrizo
¿sí? Entonces esas plantas generalmente flotan y armando las estructuras. Vean en esta imagen, por ejemplo, de que en las esquinas siempre ponen algunas plantas de raíz pivotante para que le dé sostén a este armado, a esta cama de armado con lodo, y posteriormente se hace la siembra, ¿no? Y esos árboles que crecen también reciben un manejo. Son plantas que son plantas forrajeras y que al momento de llegar a cierta altura, pues se podan para alimentar los animales que se encuentran en esa zona, ¿no? Y aparte la función de estas plantas que se ponen alrededor, pues es crear también un microambiente favorable para los cultivos que ahí se van a establecer, porque en algún momento, pues esos árboles van a dar sombra al cultivo, va a evitar de que el suelo se seque, o va a también funcionar como barrera rompeviento cuando hay vientos muy fuertes que pueden dañar el cultivo, pues también hacen esa función, ¿no? Y también la diversidad de cultivos que se tienen, como la milpa, ¿sí? En estas especies, en estas chinampas, hay chinampas que son en las cuales se cultivan plantas ornamentales, plantas de flor en cuanto a corte, pero también se cultivan hortalizas menores en este lugar, ¿no? Entonces, la función de esta chinampera que se pone en esos lagos, la base va recubierta con piedra de río en el tejido que se hace de la madera, y por medio de capilaridad sube el agua para regar los cultivos. Se utiliza también lodo que fue extraído en las orillas o que fue colectado en el lago, lodo que que ha sido descompuesto, la materia orgánica que está descompuesto, y se rellenan estas chinamperas, ¿no? Y posteriormente ya se ponen los cultivos, la diversidad de cultivos que van a ser utilizados por, este, por estas familias que lo manejan, ¿no? Se reporta cerca de 51 especies agrícolas domesticadas y 131 especies de plantas ornamentales que se cultivan en este sistema de producción. Incluso se han editado varios libros en cuanto a la sostenibilidad de este sistema chinampero, y se están reproduciendo modelos de producción de este sistema que ha representado ser un modelo muy sustentable por el manejo que se le da a los recursos naturales, ¿no? Aparte de que provee alimento y diversidad de frutas y hortalizas prácticamente todo el año ese sistema, ¿sí? Acá no tienen problemas con la sequía porque ya lo resolvieron al poner las chinampas en el suelo, ¿no? También dice que genera 40.000 toneladas de productos por ciclo productivo al año. Incluso es superior la producción de 1 metro cuadrado de chinampa si lo combinamos o lo comparamos con un sistema convencional de maíz, ¿sí? Es mucho más, se habla de un 10 hasta un 15% más de incremento de producción. Es decir, si en 1 metro cuadrado de maíz cultivado bajo chinampa se obtiene, no sé, 100 kilos de maíz, en el sistema convencional, con fertilización, con riego, con manejo agronómico, con control de plagas, se obtiene un 10% menos, ya serían 90 kilogramos que se estaría obteniendo. Por esa riqueza en cuanto al manejo que se le da de reciclado de esos nutrientes que la misma materia orgánica le está proporcionando, ¿no? Y también se puede producir hasta 4 ciclos productivos al año. Entonces esto también es una ventaja que presenta este sistema chinampero, que prácticamente todo el año puede estar produciendo alimentos. Solamente que tienen que tener un calendario productivo porque el maíz o algunas especies requieren de temperaturas o de cierta luminosidad y pues no se puede cultivar prácticamente todo el año, ¿no? Pero hay otras especies que se pueden cultivar para alimentar a la familia, para cosechar productos y poderlos comercializar. Es un sistema al cual no se le aplica nada de fertilización,
más que el manejo que se le da es el control de arbences y las podas de los árboles únicamente, ¿no? Al momento de cosechar todo el producto, por ejemplo, la caña de maíz que queda, esa caña de maíz es picada y se integra nuevamente al suelo, se comienza a descomponer, se deja reposar un tiempo y pues eso al descomponerse pues ya generó composta o humus y permite nuevamente que se cultive esa área, ¿no? Es lo que no pasa con la milpa cuando el suelo ya está desgastado, porque recuerden que la milpa cuando ya se cosechó el maíz, ese maíz se corta, se pone en surcos y se quema ese maíz, ese rastrojo, no se integra en el suelo. Y se entiende también porque pues son suelos pedregosos. Estar picando la tierra para integrarlo es muy cansado y va a ser muy problemático. Entonces el manejo, cada grupo cultural pues da manejo a su sistema de acuerdo a las condiciones naturales que tiene, ¿no? Este modelo, les comentaba, hay un modelo que se practica en Tabasco y en Veracruz, que adoptó este modelo de producción, ¿no? Otro sistema productivo son las terrazas, sobre todo en la Sierra Madre Occidental, en Oaxaca, Chiapas, parte de Puebla, donde hay montañas muy pronunciadas. Esas montañas son limpiadas y se van haciendo diferentes niveles a los cuales se les llama terrazas. Esos niveles se van manejando, se cultivan diferentes especies de acuerdo a la altura que se va teniendo esa área, ¿no? También se ponen canales de riego. Recuerden que en las montañas siempre hay agua corriendo y por lo tanto esos canales, incluso de aquí es donde nace de este ingenio de las terrazas, es donde nace todo el sistema de riego en los cultivos convencionales. Este grupo indígena, que son los mixtecos y zapotecos, comenzaron a manejar el riego en los cultivos. Entonces, esos canales que ellos hicieron es para conducir el agua de arriba hacia abajo y abrir compuertas para que se rieguen sus cultivos que se tienen en estas terrazas ya instaladas, ¿no? Eh, Generalmente tiene varios niveles. El primer nivel, que está a ras de suelo, se cultivan especies frutales o especies maderables, porque eso le va a servir de anclaje y toda la materia orgánica que corre del cerro, pues se va a retener en este primer nivel, ¿no? En el segundo nivel, generalmente se siembran especies, sobre todo arbustos, que no crecen tanto, o algunos cultivos que también no crecen mucho, ¿no? Por ejemplo, en este segundo nivel, es donde se siembra el maíz, el frijol, la calabaza, algunas especies de tamaño no tan alto, ¿no? De 3, 4 hasta 6 metros de altura. Y en el último nivel, donde los vientos todavía son mucho más fuertes, generalmente se siembran especies de ciclo corto, de vida corta, sobre todo especies que son de hoja y que aprovechan también el frío de la montaña que se tiene aquí. Es donde podemos encontrar una gran diversidad de hortalizas, desde tomates, chiles, lechugas, diferentes brasicas que podemos encontrar acá. Algunos tubérculos también se pueden cultivar acá, como el Ipomea batata, que es el camote, eh, y otros tubérculos que se pueden encontrar en esta zona, ¿no? Entonces vean el ingenio que se tiene. También se le da un manejo, por ejemplo, toda la materia orgánica que es lavada y lixiviada por la fuerza del agua cuando llueve, pues se almacena en este primer nivel y esa materia orgánica se va reponiendo a los niveles que siguen. Se le integra esa materia orgánica que está en exceso acá en el primer nivel a los niveles que continúan, ¿no? También es un sistema en el cual se puede cultivar prácticamente todo el año. Es un sistema en el cual no se manejan ningún principio de la agricultura industrial o de la agricultura convencional.
y pues es una forma de aprovechar estos recursos naturales, ¿no? Acá vemos algunas ventajas, dice que intensifica el uso del área en las lomas, cerros pedregosos, hondonadas y barrancas para poder establecer cultivos en esta zona, ¿no? Aprovecha el agua y la humedad de las montañas para regar los cultivos y constantemente tener cosecha prácticamente todo el año. Hay un asocio de cultivos tanto de ciclo anual, algunas plantas anuales y algunos árboles frutales que son los perennes, ¿no? Como lo vemos en esta imagen, que generalmente son árboles de mango, de mamey, de cítricos que son cultivados y toda esta materia orgánica que se va conformando aquí y se va composteando y finalmente se integra a las otras capas de la terraza, ¿no? Permite atenuar los efectos de la erosión porque tiene una barrera que impide que ese suelo se lave y vaya a parar en otro lado. Se retiene en la primera capa y luego se regresan en la siguiente, ¿no? Integra la materia orgánica para incrementar el grosor del perfil de suelo y proveer nutrientes. Sabemos que la materia orgánica al momento de descomponerse y ya formar el humus, que es la partícula más pequeña de suelo que existe, favorece ya las condiciones de intercambio catiónico para el aprovechamiento de los nutrientes en la planta y también aporta macro y micronutrientes al cultivo, ¿no? Y también al poner esos árboles como barreras vivas, pues también son corredores biológicos de fauna, sobre todo de algunas aves que anidan allí y de algunos insectos que también forman parte de esta diversidad en cuanto al manejo de este sistema productivo. Y por eso también se estudia y se promueve el cultivo de estos sistemas, porque son sistemas que han mostrado ser sustentables económica y ecológicamente, ¿no? Y acá tenemos otro sistema, los que son de Tabasco o de Veracruz deben de conocerlo, se llaman camellones chontales, ¿sí? A diferencia de las chinampas que son camas de siembra construidas por el hombre, estas son isletas que quedan después de una inundación y son aprovechados estas regiones de tierra que sobresalen de la inundación para cultivar diferentes especies, sobre todo especies frutícolas, son las que se establecen en estos camellones chontales, ¿no? Nos dice que es un sistema agrícola complejo que aprovecha ecosistemas inundados, pantanos o islotes para practicar la agricultura, agroforestería, acuacultura y cría de animales. Eso es algo muy importante también porque hay una integración. En el caso de las chinampas vimos que solamente se practica la agricultura. En ese mismo espacio no hay animales. Lo mucho que pueden haber son gallinas o patos. Pero en este sistema sí permite la cría de algunos animales, sobre todo borregos, cerdos, que se encuentran aislados en esta pequeña isla, ¿no? Y que en este agroecosistema modificado, pues se plantan algunas especies forrajeras para alimentar a esos animales y los restos de cultivo también son utilizados para ellos. Se encuentran en este mismo sistema la cría de animales, ¿no? También se practica la acuacultura, la cría de peces, como lo estamos viendo en esta imagen. Como son zonas inundadas en las cuales tarda bastante tiempo el agua, pues se hacen compuertas para poder criar, sobre todo se cría tilapia en esta zona y se cultivan también algunas especies forrajeras para alimentar al pescado, a los peces que están allí, y se cosecha, se poda y se va tirando en el río para que ellos consuman, ¿no? Entonces es un sistema todavía mucho más integral, es un sistema más diversificado porque combina no solamente plantas anuales, sino también perennes, y la cría de animales y el manejo y cría de peces, ¿no? Que es la acuacultura, ¿sí? Dice, los residuos de las hortalizas son utilizados para alimentar a los animales de traspatio y peces. El excedente sirve como mulch. También toda la materia orgánica que genera una plantación, no sé, de maíz, de café, de cacao,
pues generalmente no todo se aprovecha directamente por los animales, sino que lo que resta, lo que queda, también se practica el composteo y se va generando el mulch, o más que el composteo, el mulch consiste en cortar la vegetación, por ejemplo, el maíz, el frijol que ya terminó de dar fruto, y ponerlo como una capa protectora en el suelo. Con la lluvia, con la humedad, con la luz, con las bacterias y hongos que viven en el suelo, ayudan a descomponer esa materia orgánica y la van integrando al suelo nuevamente. Y así hay un reciclado de nutrientes en este sistema de producción, ¿no? Los animales de traspatio son los que preparan y remueven la tierra después de un ciclo de cultivo. Son tierras arables y por lo tanto es muy común ver en esta zona de que haya un burro o una mula o un buey que ayuda en todos los procesos de preparación del suelo. Acá se implementan el uso del arado, pero jalado por la tracción animal, ¿no? No son grandes superficies. Se menciona que van de 1 hectárea hasta 5 o 10 hectáreas el tamaño de los camellones, incluso hay mucho más pequeños, ¿no? Y son sistemas ingeniosos de manejo del agua y del suelo, ¿sí? También se hacen canaletas, se abren canales para regar los cultivos que se tienen en esta zona. Por ejemplo, esta es una zona en la cual se está produciendo caña de azúcar y tiene la humedad constante para que pueda aprovecharlo este cultivo y finalmente pues dar el rendimiento en cuanto a productos se refiere, ¿no? Y bueno, pues tenemos acá el sistema que ya conocemos y que nos enorgullece mucho hablar de la milpa por todo el proceso de manejo que conlleva, ¿no? En maya se le conoce como col. Y bueno, la milpa es un sistema agrícola tradicional que hace uso de la selva en función del manejo de la sucesión ecológica, ¿sí? Entonces acá se habla de aprovechar ese recurso en cierto momento y cuando ya el suelo ya esté pobre en cuanto a nutrientes, pues dejar que esa área se vuelva a regenerar, ¿no? Por eso se llama sucesión ecológica. En la milpa se cultiva y tolera cerca de 50 especies de plantas comestibles, plantas medicinales, plantas forrajeras, plantas que son de uso apícola y también algunas plantas que son de uso ceremonial, ¿sí? Entonces, en su conjunto se menciona, incluso hay autores que mencionan que son más de 50 especies de plantas que el indígena maya, que el milpero, utiliza o aprovecha para su consumo, ¿no? Vemos aquí en esta gráfica la diversidad de especies que hay. En cuanto a maíz, pues sabemos que son 3 razas. Más adelante vamos a ver la descripción de estas razas. Pero tenemos la raza de ciclo corto, que es el Naltel, la raza de ciclo intermedio, que es el Silvacal, la raza de ciclo largo, que es el Xnucnal. Esas 3 razas son las que tenemos. Y tenemos una subraza, que es el Mejenal, que salió de la cruza del Naltel, de este maíz pequeño, con el Xnucnal, y de allá sale la subraza del Mejenal, ¿sí? Y nos habla de 16 variantes de maíz, porque hay diferentes tipos en cuanto a color de grano. Entonces la variación se da en color de grano de esas 3 razas de maíz. Tenemos desde maíces claros hasta maíces oscuros, ¿no? O maíces morados, ¿sí? Y más adelante lo vamos a ver. El nombre maya del maíz es Ixín. Es importante también que conozcamos esos términos porque cuando salgamos en campo a visitar una milpa, seguramente esos términos va a manejar el campesino, ¿no? Tenemos 6 razas, 6 variedades de frijol. El frijol se dice bugul, entre las cuales tenemos frijoles locales de esta región. Por ejemplo, tenemos el frijol, el xcolibul, que incluso su nombre está en maya y que generalmente se asocia con el cultivo de maíz porque requiere como tutor al maíz. Y es un frijol muy rico en cuanto a sabor y también en precocidad en cuanto a su maduración se refiere, ¿no?
8 variedades de calabaza. También vamos a ver la importancia de la calabaza. Algunos usos que incluso nosotros no conocemos o que no le damos, pero que podemos promover los diferentes usos de la calabaza, ¿no? Desde lo que es en casi todas las cucurbitáceas que se cultivan, se puede consumir toda la planta, desde lo que es la raíz, las hojas, las flores y los frutos inmaduros. Y nosotros pues solamente consumimos la flor y, el fruto inmaduro, ¿no? Pero también se pueden consumir las guías y la raíz. Esto lo vamos a ver más adelante. Y el nombre de maya es Kun. Tenemos 9 variedades de chile. En la milpa maya hay una parte que le llaman el Pachpacal, que es donde se siembran hortalizas. Es una parte de la milpa donde hay un suelo arcilloso, un suelo con abundante tierra roja, mucha arcilla, a lo que llamamos ANCAP. No sé si ya llevaron suelos, si ya vieron esta terminación. Los mayas también tienen una clasificación de suelos. Entonces el CANCAP es el suelo rojo, es el suelo arcilloso, rico en materia orgánica, en macronutrientes, sobre todo en fierro y hierro. Y por eso es que se cultivan esas variedades que demandan mayor nutrientes y que también demandan mayor manejo y no pueden estar asociados con el maíz. Y por eso pusieron el área del Pachpacal, donde se siembra el chile, se siembra el tomate, se siembra algunas variedades de pepino, se puede sembrar rábano, cilantro, lechuga en esta área de la milpa, ¿no? Existen 7 raíces y tubérculos. En maya se dice mots. Mots es raíz. Entonces, en cuanto a raíces, vamos a ver algunas que son incluso originarias de acá y que incluso no necesariamente se cultivan, sino que al momento de limpiar el monte quedan los bulbos ahí y regeneran y el campesino aprovecha esas raíces de esos tubérculos, ¿no? Es 7 variedades de jitomate, que es el PAC. Hace poco una compañera de ustedes de maestría presentó la diversidad de tomates locales que existen aquí en Yucatán. Hizo la comparación con la diversidad de tomates de Europa, creo que de España, recuerden que es originario de ahí, para ver qué tanto ha cambiado su forma morfológica, su resistencia genética a plantas, a plagas y enfermedades, y la concentración de metabolitos secundarios para repeler o controlar algunas plagas y enfermedades que pueden llegar, ¿no? Y hay variedades que incluso yo no conocía, pero ya está escrita en una tesis y cuando veamos este apartado seguramente vamos a revisar esta información porque está la información descrita en cuanto a características morfológicas de los tipos, de las variedades de tomate, de PAC que tenemos aquí en Yucatán, ¿no? Entonces el rendimiento del maíz aparentemente es bajo, sin embargo esto es subsanado con la diversidad de cultivos que se intercalan en la milpa, ¿no? Por eso, en un momento dado, la milpa fue vista como un sistema de producción poco eficiente, como un sistema de producción que deteriora los recursos naturales, como un sistema de producción que practica la gente ignorante. eh, y pues en la actualidad se está viendo de que no es así, que ese manejo tiene un sentido y que esa diversidad de cultivos también tiene un sentido. Y no se puede comparar una producción convencional de maíz, de algún híbrido de maíz, con una variedad nativa o una raza local de maíz cultivada en la milpa maya. Es lógico de que el maíz híbrido con fertilización, con riego, pues va a dar mucho mayor rendimiento que el maíz cultivado en la milpa, pero pues la milpa no solamente es maíz, sino que se tiene calabaza, se tiene frijol, se tiene eh, diferentes productos, diferentes subproductos que van saliendo allí. Entonces, si se contabiliza el total de kilogramos que sale, no solamente de maíz, sino toda la diversidad de cultivos que se tiene allí, superaría al sistema convencional de producción de maíz, ¿no?
y con base a esto, pues ya comenzaron a hacerse estudios en cuanto a la sustentabilidad económica de la práctica de la milpa, ¿no? La milpa es importante conocer la lógica de manejo antes de entrar a estudiar sus especies y sus variedades que se cultivan ahí. Es importante conocer todo el proceso de manejo, ¿no? Eh, el campesino tiene información, tiene saber empírico, tiene conocimiento local, conocimiento transmitido por sus abuelos, sus bisabuelos, y ese conocimiento pues es la que pone en práctica al momento de hacer su milpa, ¿no? Hay 8 momentos que marcan el proceso de preparación de una milpa, ¿no? El primero es la selección del área en la cual se va a cultivar. Y acá vemos los nombres en maya, lo que le llaman el Shimbal Kash. Shimbal significa caminar y Kash es monte. Caminar debajo del monte. ¿Por qué se camina debajo del monte? Para buscar características de suelo. Generalmente el campesino donde va a poner su milpa, pues busca que sea una zona plana, que no tenga tanta pedregosidad o que haya manchones de cancap, y también se fija de los árboles que están en ese espacio, ¿no? Entonces vean cómo acá ya utiliza conocimiento en cuanto al manejo del suelo. No va a deforestar un área en la cual sea muy pedregoso o que la roca madre esté expuesta en gran extensión, porque pues sabe que no va a obtener beneficios y solamente va a dañar ese monte que existe, ¿no? Entonces, también después de haber visto, de analizado el suelo, de ver qué tipo de suelo tiene, cuáles son las plantas que van creciendo, también identifica las especies de árboles que van creciendo. En este caso, generalmente se fija si por cada mecate, un mecate son 100%, que hacen 400 metros cuadrados, generalmente se fija si hay abundancia de plantas de chacá o de jabín o de chucum. Si conocen esas especies, alguien que ha entrado al monte, que ha ido a una milpa o que su papá es campesino, seguramente Maestro. les habrá hablado de estas plantas. ¿Conocen el jabín? ¿A qué familia pertenece? El No, chucum, no. ¿no? Sabine es Fabácea, ¿no? Sí, conozco los Ajá. tres, pero no sé de qué familia pertenece. Fabácea, Bursera, Cimarúa. No, la Bursera cimarruba no es fabácea. Ah, no, 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 Pero es Cerase, pero Javim, es Fabácea, ¿no? no, el jabín es Pisidia piscicola, ese es el nombre científico. Sí. Ah, pero de la Eh, familia, ¿De qué? ¿no? No. Fabácea, Fabácea. El, el- la Bursera cimarruba no es de la familia de la fabácea. No, 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 Javim, el Javim. Ah, el jabín sí son fabáceas, son leguminosas, ¿sí? Eh, el jabín, el chucún, el salán, el guachín también que crece ahí, todas ellas son de la familia de las fabáceas o de las leguminosas. Y pues en ese tiempo, pues ellos no tenían conocimiento de que había una fijación biológica de nutrientes en el suelo, porque había la simbiosis de la bacteria, pero pues veían la riqueza de ese suelo, ¿no? El jabín, todas estas especies que son fabáceas, generalmente pues son caducifolias, rápidamente se desintegra las hojas que tiran y se vuelve rápidamente materia orgánica. Entonces ellos tenían como indicador de que si hay estas especies de chucún, de jabín, de tzalán, por cada mecate, pues eso indica de que es un suelo fértil que se puede cultivar. Si vean la relación que hace. Ya después con los estudios que se han hecho, pues ya sabemos de que sí, es cierto, el suelo es mucho más rico por la fijación eh, atmosférica que hace la bacteria que tiene la simbiosis con la planta, ¿no? Y también otro que se fija es de que ese monte, pues por lo menos tenga entre 10 a 15 años de edad, ¿sí?
Una vez que ya se haya seleccionado, que se haya visto las características y se haya definido ese lugar, se comienza a abrir un camino. Ese camino se llama el Tutulbej. Con el machete se va abriendo, limitando el área perimetral que se va a cultivar. Y posteriormente se van poniendo las mojoneras. Hay algunos montes que no tienen mojoneras. Las mojoneras son piedras sobremontadas, son marcas que se ponen. Y se va marcando cada mecate cuadrado. Entonces se mide 100 de largo, 100 de ancho y se van poniendo esas mojoneras. Entonces, una vez ya delimitado, el campesino ya comienza a hacer la roza, que es el siguiente paso. Lo que es la roza consiste en quitar solamente las hierbas, los arbustos, las plantas que se pueden cortar con una coa y no necesitan el hacha para cortarlo. Es lo primero que se va a quitar. Algunos bejucos que están ahí se jalan, se cortan. Pero en ese proceso de la roza, mucho de las maderas, del bejuco, de algunas plantas que se están quitando, pues también son aprovechadas, ¿no? Son llevadas a la casa, al solar, o se dejan en la misma milpa para posteriormente aprovecharse. Hay un aprovechamiento integral de esa vegetación que se está quitando, ¿no? A esta actividad se llama jaranchac, el jaranchac del monte, la roza de la vegetación que se tiene en ese momento, ¿no? Después de haber limpiado esa área, vemos la tercera imagen, cómo quedó. Ya las hierbas que se arrozaron ya comienzan a secarse y solamente quedan los árboles grandes, los árboles que tienen un diámetro de entre 5 hasta 20, 25 centímetros de diámetro, los que no se pudieron cortar con la coa. Entonces comienza ya a cortarse con el hacha. Lo que estamos viendo aquí es un hacha. Y también tiene su táctica para cortar con el hacha. No puedes hacer un corte vertical porque en la planta hay un riesgo de que te maje el instrumento, de que no se caiga por completo, de que tardes mucho más tiempo en cortarlo. Entonces tiene que hacer un corte diagonal en la rama y tiene que estar en contra del viento ese corte, porque al momento de cortar y cuando venga un viento fuerte va a tirar el árbol y pues ya se puede picar, ¿no? Entonces siempre se hace en contracorriente el corte y en forma de diagonal, ¿no? Y eso se llama el chacche. Traducido al español significa cortar madera. Chacche es lo que significa, ¿no? Y nuevamente toda esa madera que queda generalmente se saca para hacer carbón, para utilizarlo como leña, para cercar algún corral de algún cerdo, de algún ganado, eh, o para utilizarlo como leña en los solares, ¿no? Una vez que ya se secó, toda esta actividad, la actividad de la milpa comienza con la selección y comienza en el mes de noviembre, cuando comienza a hacer el recorrido para ver el área de cultivo. En diciembre, enero, ya se hizo la roza para que en febrero se haga la tumba y que tenga 2 meses de sequía, enero, febrero, marzo, que las plantas ya estén caídas, ya estén picadas, esté ya todo tumbado y posteriormente esperar la temporada de la quema, ¿no? Algo que se me olvidó comentarles acá en cuanto se hace la tumba, vean que no se hace a ras del suelo, no se corta en el mero tronco del árbol, ¿no? Sino que se dejan tocones, como lo vemos aquí en esta milpa ya quemada. Esos tocones que quedan, pues fueron pensados acá lógicamente en el momento de tumbar, porque recuerden que el campesino abandona esa área de monte y mucha de esos árboles que cortó a lo largo, pues tienen raíces pivotantes que muchas veces el fuego no los llega a quemar, no se quema la raíz y por lo tanto cuando cae alguna lluvia, alguna humedad en el suelo, comienzan a rebrotar esa vegetación que fue quemada, ¿sí?
comienza a rebrotar, a reverdecer. El jabín, el salán, el chucún, el buscatzín, el chacá, todas esas especies arbóreas comienzan a regenerarse. Entonces, por eso explica de que no se limpia, a diferencia de una milpa convencional en la cual se mete un tractor y se arranca la planta de raíz, y allá tarda mucho más el proceso de regeneración que en la milpa, ¿no? Entonces, todo tiene esa lógica, ¿sí? Bueno, después se tiene la guardarraya. La guardarraya, ahí mencionaban que al momento de quemar la milpa se provocan incendios forestales y por lo tanto se está quemando mucha vegetación, y también se está contribuyendo al calentamiento global. Y pues gracias a estudios que se han hecho con respecto a la quema de la milpa, pues se ha indicado que es una quema controlada, que es una quema que se hace a nivel comunitario. El campesino no hace la quema solo, sino que invita a sus vecinos, a gente de su comunidad para que lo apoye, para tener cuidado de que no se salga el fuego de control y queme otro monte, ¿no? Hay ese respeto. Incluso los incendios forestales que se registran en la temporada de seca, los principales causas pues son la gente inconsciente que tira sus colillas de cigarro en vías de la carretera, los vidrios que son tirados también en las orillas de carretera y que al momento de calentarse el sol pues provocan incendios, o la quema de pastizales del ganado. La ganadería sí no tiene una quema controlada, sino que te quema el pastizal y muchas veces se le escapa el fuego, pero en la milpa no. Y acá lo vemos, ¿no? En el momento de la preparación de la quema, el campesino primero tiene que hacer un barrido de toda esa materia orgánica que se encuentra a orilla de la milpa, limpia prácticamente toda la materia orgánica y la va tirando en la milpa que se va a quemar. Generalmente deja un espacio de 2 metros hasta 4 metros, se deja, para que no se escape el fuego, ¿no? Y la quema también se hace de manera controlada y en contrafuego. El campesino que sabe quemar nunca te va a quemar a favor del fuego, porque con los vientos fuertes que comienzan al momento de quemarse, pues puede hacer que las llamas crezcan mucho y prenda el monte aledaño. Entonces lo que hacen es ver por en qué dirección vienen los vientos dominantes y quemar en contra de ellos. Por ejemplo, si vienen pongamos que este es el sur, si vienen del sur, la quema comienza en la parte norte y los campesinos forman batidas de quema, que no sé, 10 o 5 personas se vienen por acá y las otras 10 se van por allá, de tal forma que se prende todo el contorno y termina donde están los vientos dominantes. Esto, cuando se va quemando, pues el fuego va avanzando lógicamente, lentamente, y cuando se termina de incendiar en el lado norte, pues ya el fuego lo que hace es unirse en el centro de la milpa, y ya no da oportunidad de que se pueda ir el fuego al monte aledaño, ¿no? Y eso también es parte de la cosmovisión. Dicen que una milpa cuando se quema bien, pues no debe de escaparse el fuego porque eso ¿cómo se llama? Va a causarle molestia a Yunkash y puede ser de que no produzca la lluvia necesaria para que pueda hacerse esa milpa, ¿no? A los dioses, no solamente a Yunkash. Entonces dicen, tiene que hacerse una quema bien, una quema en la cual no se queme el monte aledaño. Y también al momento de que se quema en la parte media porque se viene corriendo la flama, pues dicen, hay un indicador de que se forman 4 remolinos. Esos 4 remolinos vienen de los 4 puntos cardinales de la milpa, y ese es un indicador en la cual dice de que la milpa fue hecha bien, de que la quema se hizo de manera bien y agradó a los dioses, a los yumes de ese espacio, ¿no? Y eso pues va a favorecer el proceso de preparación de la milpa, ¿sí? Nos faltan ver la siembra, la dobla y el periodo de descanso. Ya hemos acabado la hora de clase. Tenemos tiempo para
Si tienen algún comentario, alguna pregunta que tengan con respecto a este tema que vimos, si es que tienen preguntas. Yo tengo una pregunta, maestro. Sí. La